El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos: un hombre rico tenía un administrador, a quien acusaron ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es eso que estoy oyendo de ti? Dame cuenta de tu administración, porque en adelante no podrás seguir administrando. El administrador se puso a decir para sí: ¿qué voy a hacer? Pues mi señor me quita la administración. Para acabar no tengo fuerzas. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me echen de la administración encuentre quien me reciba en su casa. Fue llamando a uno a los deudores de su amo y le dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Este respondió: 100 barriles de aceite. Él le dijo: toma tu recibo, aprisa, siéntate y escribe 50. Luego dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Él le dijo: 100 fanegas de trigo. Le dice: toma tu recibo, escribe 80. Y el amo alabó al administrador injusto porque había actuado con astucia. Ciertamente, los hijos de este mundo son más astutos con su propia gente que los hijos de la luz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En los textos bíblicos, en la palabra de Dios que hemos proclamado hoy, se ponen dos comparaciones. Una en la lectura con el apóstol San Pablo y la otra es la que el Señor nos pone, el ejemplo que Él nos da en el texto bíblico del Evangelio con el administrador astuto. Pues, queridos hermanos, nosotros debemos de tener unos ideales de altura, no unos ideales que nos lleven a la destrucción. Y eso es lo que el apóstol Pablo en la lectura nos quiere dar a entender. Y el Señor, con la parábola del administrador astuto, también nos quiere dar a entender. O sea, que podamos tener buenos, grandes y maravillosos modelos e ideales. Ya nosotros lo sabemos, el único ideal de altura es Cristo Jesús. Para ti y para mí, el único modelo tiene que ser el Señor. El apóstol Pablo nos recuerda acá, nos dice: hermanos, sean imitadores míos y fíjense en los que andan según el modelo que tienen en nosotros. ¿Por qué el apóstol le pide a la comunidad que se fije y que siga su ejemplo? Porque es un ejemplo bueno, es un ejemplo sencillo y es un ejemplo fácil de asumir. El apóstol tiene como único modelo a Cristo Jesús. Hijos, espérenme un momentico, yo miro a ver qué le está pasando a este micrófono.
Vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal. Hijos, el apóstol no tiene otro modelo, sino Cristo Jesús. Entonces, por eso, él le dice a la comunidad a la que le escribe, miren, por favor, fíjense que yo no tengo sino un modelo, y es Cristo Jesús. Sigamos a Cristo Jesús como yo lo estoy haciendo. No vamos a distraernos para que no vamos a cometer errores y nos vamos a ir por otro lado. No, centrémonos en un modelo que es Cristo Jesús, el más grande y especial modelo. No hay más. El apóstol no está siguiendo seres humanos. El apóstol no está siguiendo objetos o cosas, menos situaciones. Está siguiendo a un ser que es trascendente, o sea, que permanecerá a pesar de cualquier situación. Si nosotros seguimos un ser humano se muere o se va de tu lado. Un ser humano se acaba, un ser humano es finito, un ser humano tiene fin, un ser humano no es trascendente como lo es Dios. Entonces, no podemos seguir un ser humano, porque en el seguimiento de un ser humano se puede morir ese modelo primero que yo, y entonces, ¿qué va a ser de mi vida? ¿A quién sigo en adelante? ¿A quién voy a seguir de ahí en adelante cuando muera ese ser que yo puse como modelo? O cuando se vaya de mi lado un esposo, una esposa, un hijo, un padre, una madre. ¿Los amamos? Sí. Es que el texto bíblico no dice eso. Es que busquemos siempre para nuestra vida, cosa que nos dure para esta vida y la eternidad, un ser trascendente. Dios, el único ser trascendente es Dios. Y eso es lo que nos dice el apóstol San Pablo. Maravilloso el ejemplo, la indicación del apóstol. Y en el texto bíblico del Evangelio es el Señor Jesús, queridos hermanos, que nos cuenta una parábola, muy especialmente. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos, un hombre rico tenía un administrador, de quien le pusieron unas quejas, que estaba malgastando sus bienes. Entonces lo llamó a cuentas. Óigame, hágame el favor. ¿Qué es lo que me están contando de usted? Que usted está malgastando los bienes míos. Hágame el favor, hágame cuentas, hágame el cuadre y entrégueme todo, porque no vas a trabajar más conmigo. Entonces el administrador piensa, por Dios, me van a quitar el trabajo, y entonces ¿yo qué voy a hacer? Y el texto bíblico dice, para acabar, o sea, para trabajar la tierra, no tengo fuerzas. Para pedir me da pena. ¿Yo qué voy a hacer? Entonces se idea una estrategia y llama a todos los que le debían a su señor y les pregunta, ¿vos cuánto le debes? 30. El texto bíblico dice claramente, hijos, dice, a uno de los deudores del sumo y le dijo, ¿cuánto debes a mi amo? 100 barriles de aceite. Y al otro le preguntó y dijo, 100 fanegas de trigo. Al primero le dice, rápido, anota ahí, 50.
y al otro le dijo, ven rápido, anota ahí 80. Aquí hay una situación que nos puede decir cuál era la situación del administrador, que no estaba haciendo bien las cosas. Pero resulta, queridos hermanos, que en el tiempo del Señor Jesús, un administrador se contrataba por porcentajes. Entonces, al administrador se le decía, si se producen 100 sacos de harina, 80 son para mí y 20 para usted. O sea, 80 y 20. Si se produce aceite, los barriles de aceite, para usted es la mitad y para mí la mitad. Entonces el administrador dijo, no, yo tengo que ganarme unas personas para que cuando yo pierda este trabajo, ellos recuerden que yo les hice un favor y me puedan ayudar. Entonces hace el ejercicio que acabamos de ver. Entonces, hijos, el texto bíblico finaliza diciendo, el administrador, el dueño, el señor dueño de todos estos bienes, alabó la astucia del administrador. Y muchas veces uno inmediatamente va y dice, hombre, ¿cómo es posible que en el texto bíblico se alabe a un ladrón? En el texto bíblico no se dice que él era un ladrón, sino que había malgastado los bienes de su amo en promociones, en beneficio de otros, pero no que era un ladrón. Los había malgastado, sí, y hay una falta. Simplemente que el propietario alaba la astucia con que el administrador se asegura el futuro cuando pierda su empleo. Y termina el texto diciéndonos muy especialmente por qué los hijos de las tinieblas son astutos y por qué los hijos de la luz no. Y ahí es donde está el mensaje. Nosotros tenemos que centrarnos en el mensaje. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Hombre, ¿por qué hay gente que es astuta con el mal? Mientras que nosotros que vamos en el camino del bien no somos astutos. Eso hay que analizarlo, pero esperemos un momentico. La otra situación es, la otra explicación de la parábola es que este administrador pueda estar regalando los bienes del propietario. Esa es la otra situación. Y ahí el propietario le alaba por la astucia en el mal, que con el mal, con el pecado, se está ganando un bien para más adelante. ¿Por qué, hijos? Por lo mismo que yo les he dicho a ustedes. El mal siempre viene disfrazado de bien y es el que nos hace creer muchas veces que vamos en la situación correcta o en el camino correcto, pero no es así. Entonces, hijos, en ambas situaciones, el administrador es alabado por la astucia con que actúa, sea porque se jugó el porcentaje que a él le pertenecía, regalándoselo a los demás, o sea, porque haya cogido de lo que le debían al amo en realidad y haya malgastado los bienes. Hijos, ¿qué es lo que a nosotros nos debe quedar como enseñanza? Hijos, ¿qué es malgastar la riqueza del amo? ¿Cuál es nuestro amo? Dios.
¿Cuál es la riqueza? La gracia de Dios. ¿Cómo la estamos utilizando? Estamos utilizando la gracia para malgastarla, cubriéndonos de pecado, o estamos malgastando la gracia para ayudar a conseguir la gracia eterna. ¿Cómo lo estamos haciendo? Hijos, acá es importante darnos cuenta que nosotros somos administradores de la gracia que Dios nos ha regalado, de la vida que Dios nos ha regalado, de la salud que Dios nos ha regalado y de unos bienes materiales, físicos, espirituales y familiares que Dios nos ha regalado. ¿Cómo estamos manejando esos bienes? Es algo que en estos momentos tenemos que mirar y que ya que nos aproximamos al final del año litúrgico y al final del año civil, poder hacer el balance de cómo estoy aprovechando la gracia de Dios y las bendiciones que Dios me ha regalado. Dios no alaba el mal, sino que nos invita a que nosotros, que somos hijos de la luz, tenemos que ser mucho más sagaces e inteligentes, porque bebemos la sabiduría de Dios todos los días en la palabra de Dios, en la Santa Eucaristía, que nosotros tenemos que aprender a utilizar la sagacidad para darnos cuenta dónde está la trampa, dónde está la zancadilla que el demonio nos quiere tender. Hijos, sencillamente darnos cuenta, hijos, con sabiduría de Dios, dónde está el pecado, para no acercarme a ese pecado. ¿Dónde me está saltando la liebre? Para yo no arriesgarme. ¿Dónde está la debilidad? ¿Dónde está la falta? ¿Dónde está el pecado? Para huirle al pecado. Pecado es acercarse al pecado. Entonces, hijos, hoy la palabra de Dios nos deja un mensaje muy bonito. Si los que hacen el mal, si los astutos saben negociar con lo que les pertenece y muchas veces con lo que no es de ellos, nosotros, ¿por qué no aprendemos a negociar con la sabiduría y la sagacidad que Dios nos regala en su palabra? O sea, con los mandamientos, con las obras de caridad, con las bienaventuranzas, con los preceptos de Dios. Este administrador hizo, entre comillas, unas obras de caridad y con eso se ganó el futuro después de que terminara su empleo. Hijos, también el texto bíblico nos invita a que tengamos pequeños actos de caridad, que es la celebración que hoy le entregamos al Señor pidiéndole nos regale el don de la caridad. ¿Qué tal, queridos hermanos, si esas pequeñas obras de misericordia nos ayudan para el momento final, cuando de pronto necesitemos presentarnos ante el Señor y podamos estar santos e irreprochables ante Él? Que de pronto, queridos hermanos, la gracia, el amor, la bendición que Dios nos regala, nosotros no la desaprovechemos y que por el contrario tratemos de incrementarla más para que en ese momento sea mucha la gracia de Dios en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro ser, y aquel momento que es tan duro y tan difícil lo podamos sacar adelante. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.